Hola gente suscriptores de mi canal, yo espero que ustedes estén bastante bien. Aquí estamos con este nuevo video. Y sí, en este video estamos en la típica miniserie pues que hemos estado siguiendo estas últimas semanas. Y pues en los anteriores videos aceleramos una GPU, luego la memoria RAM, y en este caso toca el CPU. Como lo ven en el título, pues vamos a estar modificando una que otra cosa para obtener un mejor rendimiento. Una cosa, si eres nuevo en este canal, pues te falta mucho por ver, amiguito. Te falta bastante por ver. Este canal es básicamente de optimizaciones, así que pues vas a tener buenas optimizaciones en mi canal. Si gustas te suscribes, si no pues ve tu contenido de interés y pues al menos dejas tu like, y pues con esto yo bastante feliz, amigo. Así que pues bueno, vamos a empezar este video pues bastante simple. Pues vamos a empezar con algo un poco típico, algo típico que muchos verán en muchos videos. Entonces pues vamos a empezar con esto. Primero que nada vamos a irnos acá a nuestro buscador. Aquí pues vamos a buscar la palabra ejecutar. De esta forma nos aparecerá este pequeño programita, el cual lo vamos a ejecutar o lo vamos a abrir básicamente. Y pues vamos a escribir lo siguiente en nuestra pantalla. Lo tienen ahí editado pues ahí en su cosita, pues para que lo vean bien grandecito y lo entiendan. Lo que vamos a colocar acá es msconfig, le vamos a dar en aceptar. Muchos ya conocerán este método. Y pues bien, si no es recomendado para la memoria RAM, pues es algo recomendado para el CPU. De esta forma definimos cuántos núcleos tenés que utilizar. Entonces pues vamos a darle a la opción avanzada. Nunca nos vamos a meter con la memoria RAM, porque la memoria RAM podemos expandirla, igual el procesador, pero pues en este caso pues rara vez eso se logra hacer, ¿ok? Bueno, dependiendo, pues al menos en personas que están optimizando su computadora, pues rara vez llegan a hacer esto. Y lo normal y lo aconsejable es pues cambiarse a una computadora un poco más actual. Así que pues vamos a meternos acá, le damos a número de procesadores y le damos a 2. Generalmente aquí le damos al número más alto que tengamos. Si tenemos 4 pues le damos a 4, si tenemos 8 le damos a 8. El punto es que necesitamos el número más alto posible en esta opción. Así que pues en mi caso el número más alto posible es 2. Le damos a 2, le damos aceptar, le damos aplicar y aceptar. Nos va a pedir que reinicie. En este caso nosotros no lo hacemos porque vamos a estar continuando con este tutorial o pues este videito para ayudarles un poco. Entonces pues lo siguiente a hacer es venirnos nuevamente a nuestra barra de buscador y vamos a buscar monitor de rendimiento. De esta forma nos va a aparecer esta aplicación. La vamos a abrir, le damos un clic y pues va a empezar a cargar esta aplicación, la cual es bastante útil porque vamos a crear una nueva regla y esta nos va a hacer que utilicemos mejor el rendimiento de nuestro CPU. Así que pues ¿qué hacemos? Lo siguiente sería venirnos acá, voy a ponerlo un poco más en grande para que se entienda un poquito, y nos vamos al conjunto de recopiladores de datos. Nos vamos allí a definido por el usuario. Aquí clic derecho, nuevo, conjunto de recopiladores de datos. Y pues aquí pues nos va a poner esto, de nombre le vamos a poner CPU para poder identificarlo. Vamos a poner CPU. Así lo identificaremos. Le vamos a dar en crear manualmente avanzado y le vamos a dar en siguiente. Aquí vamos a dar un contador de rendimiento. Le vamos a dar a clic en este lado. Le damos a siguiente. Y pues bueno, aquí vamos a poder agregar nuestros contadores de rendimiento. Le vamos a dar en agregar. Y vamos a buscar la primera opción, que va a ser la de CPU. Primero queremos que cargue claramente. Y le vamos a dar en procesador. Nuevamente aquí vamos a tener que elegir el número más alto que tengamos. Sea 3, sea 6, sea 7. El número más alto que tengamos. En mi caso el número más alto es 1. Le vamos a dar en aceptar. Error mío. Vamos a darle en agregar nuevamente. Fue un error. Y pues bueno, aquí en agregar pues le vamos a dar a procesador básicamente. Vamos a elegir el número más alto, le damos a 1 y le vamos a dar en agregar de este lado. Y pues ya hemos agregado un valor, pues aquí pues evidentemente tiene que ser el número más alto. Así que pues todo bien, vamos a buscar ahora el de subprocesos. Tenemos que buscar, estará por la letra S. Vamos a ver que no lo haya pasado. Aquí está. Tenemos el de subproceso. En el de subproceso vamos a tocarlo. Aquí tocamos el de subproceso y le vamos a dar en total. Le vamos a dar en agregar.
Aquí dice uno más controladores seleccionados, ya están seleccionados, no se volverán a seleccionar, le damos en aceptar. Aquí le vamos a dar en aceptar nuevamente, le vamos a dar en finalizar y esto pues ya está listo. Aquí lo único que tendríamos que hacer es cerrar esta ventana y bajar el programa que les voy a estar dejando abajo en la descripción. Este programa va a estar en mi página web, pues estará en los comentarios. Ustedes bajan un poquito, en la descripción no exactamente, ustedes bajan un poquito en este video y estarán los comentarios. Dejaré un comentario fijado con este enlace que verán acá. Este enlace pues le va a reenviar a este post donde vamos a tener pues la miniatura del video que pues la están viendo ahora mismo y pues un enlace de descarga. Pues actualmente pues voy a estar agregando una opción para que pues no tengan que pasar por esta molesta publicidad, ¿ok? Pero es lo que ayuda muchísimo al canal, pues disculpen, pues es bastante molesta. Incluso yo mismo se los digo, pero ayuda bastante y básicamente pues, ¿qué les digo? Ayudarían bastante. Le damos un clic y pues como pueden ver a mí me reenvía directamente pues al link que vendría siendo este. Pero como ustedes no tienen cuentas, ustedes no están logueados, pues esto será algo que se estará dando en el canal, estará dando cuentas en las cuales no van a tener que pasar esta publicidad. Así que pues todo bien para ustedes, ¿ok? Miren, estos serían ustedes sin la cuenta que pues acabo de colocar. Le damos descargar y les va a redireccionar a la reconcha la lora, porque no sé, creo que no me salió, no me está sacando la cuenta. Les dije que sí estoy seguro, ¿verdad? Ok, rayos, no me quiere sacar la cuenta, pero bueno, este ya es un problema que yo tengo. A ustedes sí les aparecerá publicidad, en mi caso no me aparece porque tengo un error raro y pues no me quiere sacar la cuenta de acá. Y pues bueno, la pasaría con ustedes, pero vamos a hacer este video corto para los mens que no quieran ver todo ese proceso. De todas formas, si tienen problemas con pasar la publicidad, simplemente avísenlo en los comentarios, digan que no pueden y pues le publicaré un videito de cómo pasarla. Le damos en abrir al programa una vez lo hayan bajado y este vendría siendo el setup de instalación. El setup de instalación es muy simple, solamente le damos next, aceptamos los términos, le damos siguiente, instalar y esto es demasiado simple, pues ya está listo, estaría instalado en nuestra computadora. Ahora lo siguiente sería dejar esta palomilla así, darle siguiente, finalizar básicamente y cargaría esto. Esto es bastante interesante porque aquí vamos a configurar varios valores de nuestro CPU que harían que rinda al máximo, ¿ok? Lo siguiente sería venirnos aquí y buscar nuestros cositos, esto que no me acuerdo cómo se llaman, pues son los planes de energía, se me había olvidado. Y aquí buscaremos el alto rendimiento o el máximo rendimiento. La idea es buscar la denominación más alta que tengamos acá. Si tenemos como alto rendimiento, como lo único que hay, si tenemos tres opciones, ponemos alto rendimiento y colocamos estas opciones que varían. En mi caso están al 100% porque ya yo he hecho esto, pero deberían de estar más o menos de esta forma. Ustedes van a mover esto al 100% de esta forma, 100%, 100%. En mi caso, a mí me parecen estas dos opciones porque mi sistema operativo lo trae y porque en mis videos, en mi video anterior o videos anteriores les he enseñado cómo colocar la opción de máximo rendimiento en Windows 10. Así que pues pueden echarse una ojeada y pues tener esta opción de máximo rendimiento. Pero si no es tu caso, pones alto rendimiento, le das a aplicar y pues listo. Estarías poniendo o colocando tu computadora en un estado pues de máximo rendimiento. Y pues listo, estaría aplicado. Muchos se preguntan si ya tienen pues que dejar el programa instalado. Pues evidentemente pues ya está listo. Si quieren pueden eliminar el programa. Si ya no les interesa nada de esto, pues podemos borrarlo. Podemos venir y meternos en nuestra herramienta de utilidades y desinstalar una aplicación. Ustedes no tienen esto evidentemente si no tienen Windows 10 Winteros. Pero pues en mi caso puedo hacer esto, meterme acá y darle desinstalar. Listo, he utilizado esa aplicación, me ha servido bastante bien, pero ya no la quiero en mi computadora. Así que pues listo, ya hemos hecho totalmente correctamente este tutorial. Si te gustó, deja like, pues no sé, dejar like porque sí. Y nos vemos en un próximo video optimizando otra computadora, pues o otro coso, pues estaríamos optimizando Windows, creo que vendría siendo una de las cosas que me faltan. Y pues creo que les tengo algo bastante interesante, pues a los que tienen Intel HD,
porque yo tengo una Intel HD y pues bueno, me han pasado esto que me lo han pasado y pues me parece que optimiza bastante y se los quiero compartir a ustedes, pero recopilaré más datos para luego enseñárselos en un video completico en cómo optimizar pues una Intel HD completamente, pues bueno, ya saben, encontré algo interesante y pues si les interesa pues se suscriben y ven ese contenido, pues pueda que les guste bastante. Así que nos vemos en un próximo video.